salario mínimo. Así comenzó la discusión del aumento para el próximo año. Asamblea Nacional Sindical Palmera. ¿De qué se trató este evento? Lo que dijo la ministra Gloria Inés Ramírez en la Asamblea Nacional Sindical Palmera. Conozca las 5 peores empresas para trabajar en el sector de la palma de aceite en Colombia. Relanzamiento de la campaña El Sindicalismo Cuenta se hará en el marco de un curso virtual. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Ferney Darío Jaramillo. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de ADIDA producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su Agencia de Información Laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de ADIDA, en la página web de la agencia de Información Laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 29 de octubre del año 2022. En nuestra edición hablamos del inicio de las negociaciones para definir el salario mínimo. Conversamos sobre la Asamblea Nacional Sindical Palmera, las palabras de la ministra de Trabajo en esa asamblea y de un ranking de las 5 peores empresas en el sector palmicultor. Finalmente, hablamos sobre el relanzamiento de la campaña El Sindicalismo Cuenta a través de un curso virtual que acompañará a la ENS. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. El pasado 24 de octubre comenzó la mesa de negociación para llegar a un acuerdo en el aumento del salario mínimo del 2023 en nuestro país. Esta discusión será acompañada por primera vez por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, la mesa de concertación está conformada por los representantes del gobierno, las centrales sindicales con sus organizaciones asesoras y los empresarios, quienes ya tuvieron su primera reunión en donde no se lanzó ninguna oferta de aumento, ya que esperan realizarla cuando haya un mejor panorama con respecto a la inflación, el dólar y el mercado laboral. Durante esta sesión, presidida por la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, se crearon las subcomisiones de reforma laboral y pensional, las de empleo y empleabilidad y las de análisis de decretos y convenios de la OIT. Y precisamente este es el tema de nuestra editorial de hoy. Lejos de una cifra, son muchos los interrogantes que se tienen en esta primera negociación del salario mínimo bajo un gobierno progresista, con una crisis económica mundial y un mercado laboral que sigue muy golpeado por la informalidad, el desempleo y los rezagos de la pandemia. Y para realizar este análisis nos acompaña Carlos Julio Díaz Lotero, director encargado de la Escuela Nacional Sindical. Empieza la negociación del salario mínimo del año 2023, este 5 de diciembre, que se instala la mesa con los ritos tradicionales de presentación de productividad, inflación, empleo, por parte de las entidades de gobierno, Banco República, DANE, Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, y a mediados de diciembre pues empiezan las negociaciones prácticamente con base en estas informaciones que suministra el Estado y las que también se originen por parte del movimiento sindical y todo su equipo de apoyo técnico, dentro del cual estará una vez más la Escuela Nacional Sindical. Esta negociación se hará en un contexto bastante complejo, un contexto hiperinflacionario en el mundo y obviamente una economía colombiana muy conectada con los procesos globales hará que esa inflación sea un tema central en las negociaciones, no solamente porque la inflación va a bordear el 12% y el incremento salarial va a estar por encima, digamos, de este porcentaje, sino sobre qué hacer para evitar que en el futuro esta oleada inflacionaria carcoma el incremento salarial, como ya ocurrió en el año 2022, de que fue pulverizado en menos de 6 meses el incremento salarial del mínimo del año 2022, que se acordó en diciembre del 2021. Entonces podríamos decir que el reto, además de incrementar
en algunos puntos el salario mínimo por encima de la inflación es cómo garantizar que existan unas políticas del Estado que bajo control someta este proceso en materia, digamos, de precios que son controlados por el Estado, como el tema de la gasolina, el tema de la energía y algunos bienes sensibles de la canasta familiar, a efectos de que el incremento que se haga en términos reales no desaparezca una vez más, como siempre ocurre en los primeros meses de cada año. Entonces hay un gran reto y esto es un tema que va más allá, digamos, del tema salarial. Es un tema que tiene que ver con un tema muy polémico que ha puesto el gobierno y es lo de las tasas de interés que el Banco de la República viene promoviendo como estrategia antiinflacionaria, que para el caso nuestro, de la mirada sindical y de la Escuela Nacional, no tendrá ningún punto favorable para someter bajo control a la inflación de precios y al contrario podría llevar en vía contraria porque va a destruir empleos, van a acabar empresas y va a generar un proceso de mayores costos en los consumidores y en los productores del país. Entonces hay un debate interesante que va más allá de lo salarial, va al tema de control de precios y va a elementos de la política pública. Y otro elemento central, sin lugar a dudas, será tasa de cambio. Cómo someter bajo control la tasa de cambio que explica en parte este proceso inflacionario, porque el país importa el 40% de lo que consume a una tasa de cambio que bordea los 5.000 pesos por dólar. Entonces, estos temas de la macroeconomía, de la política cambiaria y financiera y crediticia deberán hacer parte de estas negociaciones y esto hará que el tema de la macroeconomía será fundamental en los acuerdos salariales del año 2023 y que con seguridad pues hoy hay un ambiente positivo en el gobierno, pero también que tengamos claridad conceptual sobre las políticas públicas en materia cambiaria, crediticia y monetaria, que el gobierno obviamente no la tiene toda bajo control, pero que el Banco de la República deberá jugar un papel fundamental en estas negociaciones. El gobierno acordó que entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se lleve a cabo una reunión de la Comisión de Productividad. El 5 de diciembre se instalará la mesa de concertación del salario mínimo para el próximo año y el 6 de diciembre se hará la sesión de la mesa de concertación. También se estableció que el 9 de diciembre se presenten las ofertas para el incremento salarial, mientras que entre el 12 y el 15 de diciembre se iniciará la jornada de discusión y concertación. En AIL Radio. Variedades. Los pasados 26 y 27 de octubre se realizó en Bogotá la primera Asamblea Nacional Sindical Palmera. El espacio fue convocado por la Coordinadora Sindical Palmera, un grupo de 14. La Asamblea contó con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales que han ayudado al sindicalismo. Se trata de FNB de Holanda, de los Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical, del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO y de la Corporación Trabajo Decente Colombia. El espacio sirvió para la reflexión acerca de los problemas que se les presentan a las organizaciones sindicales en las diversas empresas donde hacen presencia. También se presentó la primera versión de lo que será el pliego de peticiones sectorial que se presentará a FedePalma, la federación que agrupa a las empresas palmicultoras. De la misma manera, en la asamblea se presentó el ranking de las 5 peores empresas para trabajar en el sector y se dio a conocer una alianza de organizaciones que seguirán apoyando el esfuerzo organizativo de la Coordinadora Sindical Palmera. A la asamblea asistieron delegados de diversas organizaciones sindicales de todo el país y también se hicieron presentes la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y el viceministro Edwin Palma Egea. Vamos a escuchar las reflexiones de los participantes sobre la importancia de esta primera Asamblea Nacional Sindical Palmera. Primero oigamos a los trabajadores quienes calificaron la asamblea como un hecho histórico. Coinciden en afirmar que es buena la unidad para reclamar los derechos ante las empresas. Escuchemos a William Romero Díaz, presidente nacional de Sintra y Magra. Esta es su reflexión. Para la organización sindical que presido es muy importante ver que en la Asamblea Nacional Palmera hay diferentes organizaciones sindicales que hacen presencia en el sector de la palma. La importancia que nosotros vemos del evento es porque en este evento podemos compartir las diferentes experiencias que los diferentes sindicatos tienen y poder contrarrestar unidos las ofensivas patronales que vienen haciendo contra los trabajadores palmeros, las empresas que están afiliadas a FedePalma. O sea que
si nosotros como trabajadores nos unificamos, pues no puede ser en una sola organización sindical, sino en cada una de nuestras organizaciones sindicales. Hacemos parte de la coordinadora palmera, podremos unificar criterios y fuerza para contrarrestar a los empresarios palmeros que están unificados. Ellos sí están unificados en una federación que se llama Fedepalma. Ahora escuchemos a Rubén Zamacá, integrante de Sintrainagro Minas. Zamacá también es el fiscal de la CUT, Subdirectiva Santander. Nosotros consideramos que el espacio de la Asamblea Nacional Palmera es el más importante que hemos tenido durante los últimos años. Desde la CUT Santander hemos venido apoyando directamente el proceso porque se considera que el pliego macrosectorial nos va a permitir avanzar en algo que hemos pretendido hace muchos años y que hasta el momento pues no se ha logrado porque el tema de negociar con Fedepalma, por ejemplo, ha sido completamente imposible. Entonces, para nosotros, como CUT Santander y como sindicato de la agroindustria en Sintrainagro, creo que es el logro más importante que hemos tenido hasta el momento. Entonces, eso nos permite avanzar tanto en el tema jurídico como en el tema real del campo. Nosotros sí consideramos que este tema del pliego macrosectorial es algo demasiado importante para todo el sector de La Palma, no solamente para el sector del Magdalena Medio, que es donde hacemos presencia, sino para todo el sector de Palma en el país. Raúl Patiño Núñez es el presidente nacional de Sintraproaceites y esto es lo que nos dijo sobre la asamblea. La Asamblea Nacional Palmera tiene una importancia relevante, es trascendental tanto para Sintraproaceites como para los demás sindicatos que integramos la Asamblea Nacional Palmera. Entonces, de este trabajo se está abonando un terreno para pasarle un pliego de peticiones sectorial a Fedepalma, porque la idea es conseguir del sector palmicultor en Colombia. Para la Central Unitaria de Trabajadores CUT, esta primera Asamblea Nacional Sindical Palmera fue un espacio muy importante porque se empieza a discutir uno de los temas que ha sido importante para la central y es el de los pliegos de peticiones por sectores económicos. También es importante porque es la culminación de una primera parte del trabajo organizativo con los sindicatos palmeros que conformaron desde hace más o menos 4 años la Coordinadora Sindical Palmera. Escuchemos a Francisco Maltestello, presidente de la CUT. Esto fue lo que nos dijo sobre la asamblea. Esta asamblea va a discutir un tema estratégico en nuestra lucha y es la posibilidad de presentar un solo pliego a los patronos del sector de La Palma. Este sector es muy importante, es un sector que se mueve a través de particularmente de las exportaciones, que genera unos ingresos importantes, que genera una ganancia importante, que no se ve reflejada en el bienestar de los trabajadores. Por eso vamos a unificar la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras de La Palma, presentando un solo pliego de peticiones a todos los empresarios en La Palma, presentando un solo pliego de peticiones a todos los empresarios, en la perspectiva que sumando nuestras fuerzas podemos tener mejores resultados. Y esto también es un mensaje para el gobierno nacional, para que acelere la expedición del decreto multinivel que le presentó la CUT y el Comando Nacional Unitario el pasado 8 de septiembre en lo que hemos denominado nuestra agenda laboral. Over Dorado Cardona es el director del Departamento de Investigaciones de la CUT. Over nos dijo que este espacio es importante porque se da en un momento político especial para las y los trabajadores. Escuchemos. En el momento político en que se da esta asamblea con el nuevo gobierno, lo que representa una parte democrática, progresista, pero también con arraigo popular que caracteriza al gobierno, le sirve no solamente al movimiento social y popular, sino particularmente al movimiento sindical y más en particular a los trabajadores y trabajadoras de la industria palmera. ¿Por qué? Aspiramos a consolidar, a empezar a trabajar más fuerte todavía el tema de las organizaciones sindicales y el fortalecimiento de estas en el sector. Empezar con la coordinadora es muy importante porque conlleva a una forma organizativa que junta sindicatos de la Central Unitaria de Trabajadores para presentar un pliego único de peticiones y de exigencias al sector y a empresarios palmeros. Tiene gran connotación en términos de la unidad, reivindicación en lo económico, en lo gremial, pero también en lo ambiental, que hace parte también de los pilares fundamentales del gobierno Colombia Potencia de la Vida.
Por su parte, Pierkey Herrera Taboada, coordinador del Departamento de Investigaciones de la CUDE en el proyecto de La Palma, dijo que la asamblea es un hito en la lucha de los sindicatos palmeros. Esto fue lo que dijo. Lo primero que hay que decir es que este evento es muy importante y se constituye en un hito del movimiento sindical colombiano en el sector de La Palma, sobre todo por el hecho de que es un reflejo del movimiento sindical colombiano en el sector de La Palma, sobre todo por el hecho de que es un reflejo de un proceso de unidad de sindicatos que hace 4 años tomaron la decisión de empezar a caminar juntos y dejar de tener luchas aisladas. Eso es el principal elemento que hace que este evento tenga importancia. Como lo habíamos dicho al inicio de esta nota, uno de los puntos principales de esta asamblea fue la presentación del pliego sectorial de La Palma. La Escuela Nacional Sindical fue la organización de apoyo encargada de dar a conocer este documento. Víctor Ramírez, educador sindical de la ENS, nos habla sobre el mismo y sobre algunos de los puntos que están incluidos en el pliego que se puso en consideración de las y los trabajadores presentes en el espacio. Esto fue lo que nos dijo Víctor. Los trabajadores de La Palma, de la Central Unitaria de Trabajadores, han encontrado una forma de que sus peticiones y de sus problemáticas como sector económico sean traducidas a partir de un pliego marco sectorial. Ese pliego marco sectorial tiene temas como garantías sindicales, como seguridad y salud en el trabajo, como algunos beneficios en cuestión de que todas las empresas del sector palmero unifiquen criterios en términos de procesos disciplinarios, dando garantía a los trabajadores y trabajadoras, además de toda una arquitectura en cuestión de cómo desarrollar el diálogo social en el sector palmero. Uno de los elementos que más relevante vemos en esta situación es que es el momento del diálogo social en Colombia, y ese momento está siendo impulsado por parte de los trabajadores y trabajadoras de esta Coordinadora Nacional Palmera, el cual se espera sea desarrollado en este caso por Fedepalma. Pierkey Herrera también se refirió al pliego de peticiones y esto fue lo que nos dijo. Un anhelo importante de los trabajadores colombianos en general, pero del sector de La Palma, es poder negociar con el empresariado de La Palma a nivel nacional unas condiciones mínimas de trabajo que después puedan ser superadas en cada una de las empresas, pero que permitan que estos trabajadores y trabajadoras dejen de ser los más explotados de los sectores laborales colombianos. Las y los asistentes a la Asamblea Sindical Palmera terminaron satisfechos con el espacio. Fueron 2 días intensos de trabajo donde se hicieron reflexiones sobre el sector. También se acordaron tareas como lo son el seguir trabajando para que las y los trabajadores se apropien del pliego y sigan haciendo sus aportes para mejorarlo. Tenemos 2 notas más sobre esta asamblea. En la siguiente hablaremos de lo que dijo la ministra de Trabajo y después vamos a contarles cuáles son las 5 peores empresas para trabajar en el sector de La Palma en Colombia. Si escuchas a IL Radio, también querrás vernos y leernos. Síguenos en Twitter como @ENSColombia, en YouTube y Facebook como Escuela Nacional Sindical. También puedes visitar ail.ens.org.co. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, estuvo como invitada al cierre del primer día de la Asamblea Nacional Sindical Palmera, realizada los pasados 26 y 27 de octubre en Bogotá. La funcionaria habló de los retos que le esperan a este gobierno en materia laboral. También se refirió a la informalidad en el sector palmicultor, a los trabajadores rurales, al recargo nocturno y al fortalecimiento del movimiento sindical. La ministra Gloria Inés Ramírez dijo que la tercerización ha sido perversa en el sector palmicultor y recordó que los trabajadores junto a las centrales hicieron denuncias internacionales frente al tema. Esto fue lo que dijo la ministra. El modelo económico que potenció la flexibilización laboral ha generado al interior del sindicalismo fórmulas de organización en resistencia para solventar esquemas corporativos que en algunos casos se benefician de la intermediación laboral ilegal o de la tercerización y que con ella impiden el verdadero ejercicio del derecho de asociación sindical. El panorama de la formalidad laboral al interior del sector estaba, según el DANI y Fedepalma, en 2016, con un personal ocupado que rondaba las 67.600 personas, lo cual no indicaba con claridad cuáles de ellas en realidad gozaban de estabilidad laboral bajo esquemas de contratación directa con el verdadero empleador o simplemente estaban en fórmulas de tercerización perversas que lo que han buscado ha sido recortar los derechos de los trabajadores como tal. Recordarán ustedes que desde sus organizaciones, precisamente para esta época, se generaron procesos de articulación comunitaria para la defensa de los derechos humanos laborales y que fruto de ello, con el apoyo de las centrales sindicales, se denunciaron las cláusulas laborales de los tratados de libre comercio en Canadá
y con Estados Unidos. El resultado de dichas demandas internacionales dio como resultado unos planes de acción que el Estado, en su deber de cumplir de buena fe, ha tenido como un eje de cumplimiento que nosotros estamos revisando y que vamos a escucharlos a ustedes en torno a este proceso de cumplimiento, pero eran las siguientes. Uno, que afectan los derechos constitucionales y legales del trabajo, es decir, las falsas cooperativas de trabajo asociado, esquemas corporativos que usan las sociedades anónimas simplificadas para la reducción del costo en el pago de los salarios o bien para anular la posibilidad de negociar colectivamente con el verdadero empleador. Queremos decirles, compañeros, que en el problema de la intermediación, ustedes saben que eso está normado por empresas temporales de acuerdo al convenio 122 de la OIT. O sea que el problema no es la temporalidad, el problema es el carrusel que están haciendo las empresas temporales con el ánimo de cercenar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Este hecho de que faltándote un día para cumplir el contrato, te llaman y firmas con otra empresa temporal y faltándote otro día te vuelven a firmar con otra empresa temporal y luego vuelves a la primera, ese es el uso perverso claramente de esta figura que está hoy. Vuelves a la primera, ese es el uso perverso claramente de esta figura que está hoy trabajada por la Organización Internacional del Trabajo. Pues lo que ha dicho el presidente Petro, el compromiso de este gobierno es que vamos a terminar con ese carrusel. Sobre los campesinos, dijo que la ONU planteó el reconocimiento de estos como sujetos de derechos y que hay que hacer una caracterización de los trabajos del campo. Escuchemos. Miren ustedes que por primera vez en la ONU se ha planteado el reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos de derecho. Es decir, antes no existían como sujetos de derecho. Pues hoy tenemos que poner a tono la Constitución de Colombia y nuestras leyes como dándole el tratamiento de sujetos de derecho a los sectores del campo. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que hacer un trato diferencial para este sector y poder no solamente recoger la caracterización de los oficios del campo, sino garantizar que efectivamente la caracterización de los oficios del campo, sino garantizar que efectivamente puedan tener la seguridad social como todos y todas los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Uno de los primeros anuncios que hizo la ministra cuando fue nombrada, antes de iniciar este gobierno, fue la recuperación de la jornada nocturna desde las 6 de la tarde. La Asamblea Nacional Sindical Palmera fue un espacio para recordar esta propuesta. Dijo que los empresarios deben pagar lo justo por la fuerza de trabajo. Ustedes han escuchado que parte de la que llevaremos como propuesta a esa reforma laboral es la recuperación de la jornada laboral. Es decir, la jornada diurna que sea del día de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la jornada nocturna de 6 de la tarde a 6 de la mañana, con todos los impactos que eso tiene, tanto en horas extras como en recargo nocturno. Esos son temas solos de justicia laboral. Esos no son temas de que es que otra vez escuchamos que van trabajadoras, pero también tenemos claro que la fuerza de trabajo sola no puede, no alcanza a generar riqueza. Por eso hemos dicho que tenemos que trabajar porque las empresas crezcan, sean sólidas, sostenibles, pero sin precarización laboral. Es decir, que nosotros trabajamos, pero que paguen lo que se requiere, lo que es justo y lo que es digno. Ese es el pulso que estaremos dando y que ustedes saben que solos no podremos. Necesitamos que esa reforma laboral acoja las nuevas formas de trabajo. Finalmente, la ministra Gloria Inés Ramírez se refirió al fortalecimiento del sindicalismo y dijo que esto es importante para la democracia en el país. Habló de la atomización sindical y de la proliferación de organizaciones sindicales y dijo que esto no era bueno para el sindicalismo. Esto fue lo planteado por la ministra. Solamente tenemos 1.200.000 trabajadores afiliados al movimiento sindical. Esto es 1.200.000 trabajadores afiliados al movimiento sindical. Esto es un reto, porque esto es un problema no solamente de los trabajadores. Este es un problema de la sociedad colombiana, porque este es un problema de democracia. ¿Qué ha pasado? Que aquí no se ha valorado, como es en todo el mundo, el equilibrio entre las fuerzas laborales y las fuerzas empresariales. Claro, ha habido todo un proceso de estigmatización que se vivió con mucha fuerza, hoy con menos, pero todavía hay. Necesitamos hacer una campaña de fortalecimiento de las organizaciones sindicales que desdibuje esa matriz de opinión,
que planteó que los sindicatos eran malos, porque los sindicatos quebraban las empresas o quebraban el Estado. Y de esa manera se fue generando una matriz de opinión nociva para el movimiento sindical y con ello afectando la construcción democrática de este país. Por eso, uno de los elementos centrales que trabajaremos es el fortalecimiento de las organizaciones sindicales como parte fundamental no solamente del desarrollo de los convenios de la OIT, sino de la Constitución Política Nacional. Pero hay otro elemento y es la dispersión que está ocurriendo. Hoy tenemos muchos sindicatos, pero demasiado pequeño. Por ejemplo, en el IMPEC ya no son 80, sino que son 112 sindicatos. En el Ministerio del Trabajo, mi sector, son 14 sindicatos. Y así usted va viendo que hay una atomización. Claro que uno entiende que ha habido es una manera de resistir a las embatidas que habían hecho las políticas públicas, que de alguna manera llevaron a que los fueros fueran la forma de tener protección para la estabilidad laboral. Pero eso nos hace también supremamente débiles a la hora de negociar. Entonces, por eso una de las propuestas de ustedes, que es la negociación de industria, la negociación multinivel, será una propuesta abierta y que llevaremos en la concertación de nuestra mesa nacional, como una manera también de fortalecer el movimiento sindical. Esas fueron algunas de las reflexiones que la ministra de Trabajo compartió el pasado miércoles. Ya hemos hablado de lo que fue la Asamblea Nacional Sindical Palmera. Aquí escuchábamos algunas de las palabras que dijo Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, en el espacio. En la siguiente nota vamos a contarles cuáles son las 5 peores empresas para trabajar en el sector de La Palma. En AIL Radio. Variedades. En el marco de la Asamblea Nacional Sindical Palmera, que se desarrolló los pasados 26 y 27 de octubre en Bogotá, se reveló un estudio hecho por parte de la Corporación Trabajo Decente Colombia, la cual apoya a la Coordinadora Sindical Palmera. El documento da cuenta de cuáles son las 5 peores empresas del sector. Se analizaron 27 empresas que tienen que ver con el cultivo de la palma de aceite. El listado de las 5 peores empresas está encabezado por Indupal, Inés Extractora San Fernando. El cuarto puesto es ocupado por Palmagro y en el quinto puesto está la empresa Palma y Trabajo. Alejandro Parra, director de la Corporación Trabajo Decente, nos explica la metodología utilizada para llegar a este ranking. A través de un trabajo conjunto con los líderes y lideresas sindicales de la Coordinadora Nacional Palmera y con la CUT Nacional, llegamos a la síntesis de un modelo que consta de 6 dimensiones que se descomponen en 33 variables, las cuales medimos a través de investigación documental, de entrevistas a líderes expertos y lideresas expertas, especialmente en materia jurídica, sobre la conflictividad en el sector de La Palma y por supuesto a consultar la opinión directa de esos líderes y lideresas que en campo viven cotidianamente la relación laboral y las implicaciones individuales y colectivas de la afectación a derechos que protagonizan estas empresas, y a través de un modelo de doble ponderación, primero ponderación por variable para establecer la gravedad relativa y la extensión de la conducta negativa por parte de las empresas, y luego un proceso de ponderación por dimensión, obtuvimos la calificación final que nos dio por conclusión que Indupalma es la primera empresa con el enrarecimiento del ambiente laboral y con dificultar la relación tanto individual como colectiva con sus trabajadores y trabajadoras. Daniel Pérez, trabajador de La Palma, dijo que conocer este listado es importante porque servirá para que se visibilice a nivel nacional e internacional la vulneración de los derechos laborales en Colombia por parte de esas empresas. Es importante dar a conocer este número de empresas, estas 5 empresas, con las peores prácticas laborales y antisindicales en el país. Primero porque, como ustedes pueden observar, contamos con la compañía de entidades internacionales y es necesario no solamente visibilizar en el país, sino también en el exterior en qué condiciones se está sacando este aceite que ellos están comprando en la Unión Europea, en los Estados Unidos. Es un aceite que va manchado de sangre, es un aceite que lleva violaciones sistemáticas a los derechos laborales y es un aceite que lleva también masacres laborales y exterminio sindical. Por eso la importancia de dar a conocer estas 5 empresas con las peores prácticas laborales y antisindicales del país. Alejandro Parra también habló sobre las motivaciones para dar a conocer el listado de las 5 peores empresas en el sector de La Palma. Queremos que este ranking sirva primero para generar una condición de opinión y debate público que haga seguimiento por parte de la ciudadanía, por parte de los medios, por parte
de los líderes de opinión, por parte de las entidades que ejercen vigilancia y seguimiento a la conducta empresarial para buscar que estas empresas mejoren su conducta. El anti-ranking tiene por propósito disuadir, instar públicamente a las empresas para que mejoren su conducta, para que respeten la libertad sindical, para que mejoren sus prácticas, para que irriguen esa riqueza que está llegando al sector palmero y al sector agroalimentario colombiano, a sus trabajadores y trabajadoras, y tiene un segundo propósito, que es el propósito de continuar con la Coordinadora Sindical Palmera en el esfuerzo anual de la publicación de un anti-ranking que nos permita medir esa conducta empresarial y eventualmente llegar hasta un punto en donde podamos proponer un estándar reconocido en Colombia e internacionalmente para medir a las empresas y certificar la conducta responsable en materia de trabajo decente, sindical y laboral. La idea es que las empresas cambien las conductas que las hicieron aparecer en este vergonzoso listado. Los sindicatos y las organizaciones que los apoyan estarán pendientes de las acciones que tomen estas empresas y esperan que las condiciones laborales mejoren por el bien de las y los trabajadores. Agenda laboral. Estas son las actividades de la Escuela Nacional Sindical en la defensa y promoción de los derechos laborales. La Escuela Nacional Sindical ofrece el curso virtual de comunicaciones para reditores y reditoras de la campaña El Sindicalismo Cuenta. Este se realizará por la plataforma educativa de la ENS y serán 4 sesiones de 8:30 de la mañana a 11:45, durante todos los martes del mes de noviembre. Viviana Colorado, coordinadora temática de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical, nos cuenta sobre los objetivos de este curso y de la campaña Educomun. Al curso virtual básico de comunicaciones para reditores y reditoras de la campaña El Sindicalismo Cuenta, el cual inicia el próximo martes 8 de noviembre desde las 8:30 hasta las 11:45 de la mañana. Posteriormente, los martes 15, 22 y 29 de noviembre tenemos 3 sesiones adicionales y culminamos a través de un Facebook Live el 9 de diciembre con el relanzamiento de la campaña El Sindicalismo Cuenta en el marco de las Jornadas por los Derechos Humanos. Esta campaña es una estrategia educomunicativa que surgió en el marco del proceso de participación e incidencia del movimiento sindical ante el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Actualmente se busca su continuidad enmarcada en la ejecución de un proyecto financiado por el Fondo Noruego para los Derechos Humanos y a través del cual, de manera particular, se busca sensibilizar sobre la ejecución de un proyecto financiado por el Fondo Noruego para los Derechos Humanos y a través del cual, de manera particular, se busca sensibilizar sobre la importancia y la centralidad del movimiento sindical por la defensa de sus derechos, los aportes en la construcción de paz, justicia social y democracia por parte del sindicalismo. Para ello se propone la promoción de la deliberación pública en torno a 3 ejes temáticos. 1. La no estigmatización del sindicalismo y de los sujetos sindicales. 2. La defensa de la verdad como derecho, bien público y común, con énfasis en la difusión del informe final, el legado y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y 3. La difusión del legado sindical en la Comisión de la Verdad. Para ello se propone una metodología de narrativas públicas basada en una estrategia sobre cómo comunicar y hacer pedagogía desde el sindicalismo colombiano y las organizaciones aliadas frente a cada uno de los ejes propuestos. Dicha apuesta incluye una alianza de medios de comunicación alternativos, de alcance local, regional, nacional e internacional, que permita una confluencia para difundir y posicionar los contenidos y mensajes de la campaña. Se busca que la campaña sea una estrategia polifónica, es decir, que logre darle voces a distintos sujetos sindicales, hombres y mujeres presentes en distintos territorios del país. Los participantes asumirán un compromiso personal e institucional a corto y mediano plazo con la promoción de la campaña, siendo parte activa de las agendas, los procesos y la estrategia post-taller de capacitación. Esta es una convocatoria pública, esperamos que se animen a participar y que podamos sumar voces desde distintas organizaciones sindicales y desde distintas regiones, distintos medios aliados, para que contribuyamos en el reconocimiento y en la centralidad del sujeto sindical y del movimiento sindical en nuestro país. Para mayor información e inscripciones, pueden escribir al correo electrónico derechoshumanos@ens.org.co.
Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA.